Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal donde hablamos del amor, de la vida y el existencialismo. Hoy les quería presentar el tema de aceptación. Como había dicho en mis otros videos, la base del existencialismo es uno primero aceptar. Pero ¿qué quiere decir aceptar? ¿Y qué es lo que estamos aceptando? Es un tema complejo y no le estoy dando justicia en estos videos, pero a ver si llegamos a algún punto. Uno de estos temas viene a base de lo más reciente que puedo ver en la literatura de Yalom, de Irvin Yalom. Ahí le dejo su nombre para que lo puedan buscar. Pero no he leído su material, solo me estoy basando en la interpretación que yo le estoy dando a 4 de sus pensamientos. Que yo llegué a las mismas conclusiones, y eso es el existencialismo para ustedes, que como que dos personas de diferentes caminos de la vida puedan llegar al mismo punto independientemente. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. La aceptación es un tema complejo. ¿Por qué? Porque primero hay que saber qué es lo que uno va a aceptar. ¿Qué quiere decir eso? Es como uno ir a la tienda y escoger entre los tantos cereales que hay. ¿Cuál escojo? Si hay 20 para escoger, son 20 que uno tiene que pensar lo positivo y lo negativo de cada decisión. Entonces, el primer paso es aceptar algo, una fe, de lo que habíamos hablado antes, aceptar un camino, aceptar un sentido de vida. Y como parte de esto, el segundo punto es también aceptar responsabilidad por lo que aceptaste en el primer paso. Las consecuencias, pero también los resultados positivos. Y no decir no, pero es que porque escogí esto me tiene que proteger. Sí, quizás no, pero en el momento tú tomas la decisión, entonces acéptalo. Bueno, la parte 1 es aceptar que hay varias cosas que escoger, y como parte de eso tienes que escoger una. No puedes tener dos, porque una cosa va a decir una cosa aquí, otra cosa va a decir otra aquí. ¿Y cómo lo vas a hacer calcar? Bueno, de pronto ese va a ser tu camino, pero tienes que escoger algo. La segunda parte de eso es a lo que escojas, te tienes que someter, te tienes que como que decir, bueno, aquí estoy metido, estas son mis decisiones, estas son las consecuencias, esto es lo positivo, esto es lo negativo, y voy a vivir con esto. Ok. Se suena sencillo. Algo muy importante también es que, y esto lo menciona Yalom, es uno de los puntos de Yalom, es aceptar la muerte. Y aceptar la muerte, ¿qué quiere decir? Es que uno no vive huyendo de la muerte, teniéndole miedo a la muerte, protegiéndose de la muerte. No, uno al contrario, ve la muerte como parte de la vida, algo que se tiene que aceptar y no hay escape. Y hay mucha gente que veo, y no estoy criticando, solo estoy dando un ejemplo, que digamos, les da una enfermedad y dice, bueno, mi propósito es pelear contra esta enfermedad, pero ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto? Para poder decir, bueno, o sea, vi la muerte. Creo que se tuvieron que confrontar con la muerte o con el tema de nuestra finitud. Que ya, esto es lo que vivimos y ya. Quizás no haya más allá, quizás sí, pero por el momento esto es lo único que sabemos. Y antes que se me olvide, el miedo de la muerte a veces nos lleva a vivir solo por vivir. Preferimos alargar la vida, pero ¿con qué calidad de vida? Solo estamos alargando la vida por el mismo miedo de morir, o porque estamos contribuyendo algo, porque estamos produciendo algo, porque es algo que nos hace pleno. Sí, creo que eso es ya todo lo que tengo de la muerte. Hay que aceptar que no hay una verdad universal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la verdad de esta persona le puede servir para esa persona, pero no me sirve a mí. O sea, todo es relativo y a veces nos enfocamos, sí, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo correcto? Es lo que te funcione. Es la verdad lo que te funcione, como había dicho en mi otro video, sea el budismo, el judaísmo, el cristianismo, sea lo que sea, pero que te funcione y que puedas tener esa resiliencia de eso. También la vida en sí no tiene sentido. O sea, estamos aquí y lo que pensamos los existencialistas, así como el número 0 no es nada, pero tiene tanta importancia. Así como cuando anestesio a los pacientes y dice, ¿sientes algo? No siento nada, pero están sintiendo algo. Entonces, así es la vida. ¿Qué sentido le vas a dar tú o tu propósito de vida a tu propia vida? ¿Qué vas a asumir? Y hasta que no le pongas definición a tu vida, va a seguir uno caminando en círculos y no teniendo sentido. Entonces, Yalom también menciona la soledad. Y yo voy a sacar un video de esto, de pronto un short, de pronto no, si lo explico ahorita para qué. Pero mi mamá siempre me decía, mijito, usted nace solo y usted muere solo. Yo quedaba como asustado, yo como así.
Pero cada día me doy cuenta que sí, mientras que todos sufrimos y es algo común entre nosotros, cada uno interpreta y siente su dolor muy diferente. Por más que te diga, uy, sí, me duele este dedo, es un 8/10. Eso puede decir, bueno, es bastante, pero ¿qué tanto lo sientes tú? Si te digo es un 8/10, ¿puedes imaginarte? Vas a imaginar, pero nunca vas a poder sentir mi dolor. O uno cuando muere, todos los demás siguen. Nadie más se va contigo. Es literal tú y ya. Entonces es parte de la soledad. Y uno está libre de eso. Es decir, bueno, no necesito a esta gente. Las quiero, las estimo, son parte de mi entorno, pero al fin y al cabo tomo responsabilidad por mis acciones, tomo responsabilidad por el sentido de vida que escogí, estoy tomando responsabilidad por esto y lo otro, lo que he mencionado. Entonces estoy solo en esto y nadie puede vivir la vida por mí. Hay que aceptar el sufrimiento y en cualquier camino de la vida vas a tener sufrimientos. Es como que a veces me llegan los pacientes bien hinchados así. Y tú, ¿qué pasó? No, es que esta muela me duele y he sufrido 1 año con esto. ¿Y por qué no habías venido? No, porque tengo miedo al dentista, tengo miedo a las agujas, tengo miedo a esto. Y yo entiendo, pero ambos van a sufrir. Uno llega a infección e inflamación, otro llega pues a no tener todo eso. Entonces es parte del proceso. Nunca un proceso que no te haga sufrir no va a ser un proceso de crecimiento, no va a ser un proceso de formarse y edificarse. No hay escape del sufrimiento. Y otra es, si nos libramos de ese pensamiento, podemos saber, bueno, el sufrimiento es normal, pero no me voy a enfocar en el sufrimiento. El sufrimiento no me va a definir a mí. Y al aceptarlo, me libero de esa cadena, a ese miedo del sufrimiento. Otra cosa que tenemos que aceptar con pues, el existencialismo y con todo esto es también que no estamos en control de lo que está fuera de nosotros. Que uno no tiene control sobre los demás. Porque el momento que uno ya no se enfoca en tratar de controlar a los demás, uno ya se puede comenzar a controlar a uno mismo, a tener... a poder vivir ese sentido de vida, a poder tener un enfoque a lo de uno y no a los demás. Y al hacer eso, no estás echando culpa que, sí, ese tipo hizo esto, esta tipa hizo lo otro. Te vas a poder pulir y enfocar en lo tuyo. Finalmente, hay que aceptar que somos humanos, somos limitados y que así tratemos lo mejor que podamos, vamos a lastimar a la gente y la gente nos va a lastimar a nosotros. Yo como dentista se supone que no tengo que lastimar a nadie, literal estoy dando agujazos a mis pacientes. Entonces vamos a lastimarnos porque nos vamos a lastimar, pero quizás hay veces sea para poder ayudar a otra persona o para que nos ayude a nosotros, quizás no como nosotros lo queramos. Y como le estaba diciendo, yo le doy anestesia a mis pacientes para que se mejoren, pero también el paciente tiene que llegar a aceptar mi ayuda. Entonces ahí es como que donde cambia la perspectiva. Es de aceptar que no somos perfectos. Y porque no somos perfectos, quizás lastimemos a los demás y quizás otros nos lastimen a nosotros. Y no podemos vivir con miedo de eso. Que no voy a tener intimidad con esta persona. Intimidad hablo de una relación personal, no necesariamente sexual, pero algo más personal. Que porque no, de pronto me van a lastimar. Ahí estamos de todos modos encarcelados por el miedo. Ahí de todos modos nos tienen miedo. Así somos realistas y no nos desilusionamos con la gente. Porque la desilusión viene de alguna ilusión. Y si no nos ilusionamos, si no decimos, sí, este me va a salvar la vida, o este me va a cambiar. No, somos humanos, nadie va a hacer nada por nadie. Si uno ni quiere hacer nada por uno, mucho menos la otra persona. Entonces, hagamos algo por nosotros mismos cuando hagamos algo. Entonces, un modo de fuerza es decir, bueno, sabiendo que esta persona me va a lastimar, voy a tratar de tener una relación íntima con ellas. O sabiendo que la vida es de sufrimiento, voy a tratar de vivirla de todos modos. Y finalmente, ¿a qué voy con todo esto? A lo que voy es que si podemos aceptar estas realidades, las 4 de Shalom y las otras que les dije yo, nos libramos de un peso, nos libramos de la incertidumbre, nos libramos de una ansiedad existencialista en la cual no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vivir, no sabemos dónde ir, no tenemos dirección. Y
ya eso se nos quita y ya estamos en un nivel donde hay estabilidad. Y aunque esa estabilidad también sube y baje, el de promedio va a ser estabilidad. En cambio aquí, donde todavía estamos escogiendo, estamos tan pensando en lo que estamos escogiendo que en la vida no estamos haciendo nada. No coordina, no hay conexión entre las dos cosas. Bueno, entonces el punto es de librarnos del miedo de vivir, del miedo de asumir responsabilidad por nosotros mismos, del miedo de la muerte, el miedo de la soledad, quitarnos el miedo de estar lastimados, el miedo del sufrimiento, el miedo de qué dirán, el miedo de no saber, el miedo de decir, bueno, esta es la vida que tengo y esta es la vida que voy a vivir y esta va a ser mi verdad. No tengamos miedo de vivir nuestra verdad, así no sea la verdad de nadie más. Pero eso va a ser otro tema. Entonces, con esa ansiedad quitada sobre nuestros pechos, sobre nuestras espaldas, podemos comenzar a vivir y no vamos a estar cuestionando la vida. Ya tenemos el plan, ya tenemos todo. No estoy esperando que este me resuelva. No estamos viviendo de los demás y así mismo encontraremos plenitud y paz mental. No te va a curar de la ansiedad en sí, como yo tengo ansiedad de hablar, no me gusta hacer esto de YouTube, o sea, es algo muy impersonal, pero no me afecta, no me debilita. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. El otro tipo de ansiedad que estoy hablando es una ansiedad que te debilita, que trabajas por trabajar, que estudias por estudiar, que vives por vivir, pero no sabes qué estás haciendo, no sabes por qué lo estás haciendo. Uno puede hacer cosas con la ansiedad del día a día, pero ansiedad existencialista que te consume todo, eso ya es otro cuento. Aceptar la muerte, la finitud y que el tiempo es limitado y por lo mismo tenemos que saber dónde poner la energía, saber en qué vamos a invertir nuestra energía y por qué vamos a invertir nuestra energía en esa cosa. Que la vida no tiene sentido. Sí, la vida no tiene sentido, pero no quiere decir que no le puedes poner sentido. El hecho de que no tiene sentido indica que le puedes poner un sentido. La soledad, nacemos y morimos solo, experimentamos con la existencia solos y pasamos por esto solos a pesar de estar rodeado con toda esta gente. El sufrimiento, el dolor, eso también va a ser parte de la vida, de cualquier camino, de cualquier religión, de cualquier creencia, existencia. Todo es un proceso. Entonces, ¿qué le vamos a sacar de ese proceso? Ya no tengamos miedo del proceso ni del dolor. Que tampoco hay una verdad universal. Lo que le sirve a este, de pronto no le sirve a este. O sea, cada uno tiene que elegir o qué escoger o elegir qué va a formar. Y vamos a hablar de ese tema otro día. La responsabilidad propia, como parte de todo esto, es de qué vas a escoger y asumir las consecuencias de lo que va a venir con lo que vas a escoger y no echarle la culpa a eso, que sí, escogí esto y me fue mal. No, pues sí, lo escogiste, te fue mal, pero tú mismo lo escogiste, no fue culpa de los demás, porque si estás dependiendo de lo demás, no estás asumiendo tu responsabilidad. Y con lo mismo no estamos tratando de controlar a nadie más tampoco, solo podemos controlar lo de nosotros y lo que nosotros tenemos poder sobre. Más allá de lo que pase, no sé, y no voy a vivir con el miedo de lo tanto que no puedo controlar. La única seguridad que tengo es que yo mismo pues trato de controlar. Mira, que me controle es otro cuento, pero uno trata de controlarse y así mismo uno se da esa energía a uno mismo y uno se puede edificar y seguir creciendo en esto. Y creo que ahí también aceptamos que la gente nos va a lastimar y no vamos a tener miedo de eso, de esa intimidad, de poder vivir entre humanos. Y como parte de eso también que somos falibles, que fallamos y que somos humanos y no podemos esperar nada de nadie. Porque en sí lo único que podemos esperar es algo de nosotros mismos o algo de nuestro sentido de vida. Y obviamente hay otros tipos de miedos que también nos tenemos que librar, como el miedo de ser rechazados y no ser parte de un grupo y no ser amados. Y el momento que nos podemos librar del que irán, de las opiniones de los demás y de no tener de miedo a no ser aceptado, es el momento que podemos vivir de nuevo nuestra verdad. Nos libramos de eso que nos encadena, que lo que es las expectativas de la sociedad que nos tiene a nosotros o que nuestros papás nos tienen a nosotros o de lo que cualquier otra cosa externa para poder nosotros ya ponernos
en sí nuestra propia expectativa a nosotros mismos, como nosotros la queramos y no como los demás lo quieren por nosotros. Entonces, eso es el miedo del rechazo y esa es la soledad también. Uno no quiere estar solo también, pero a veces por uno no querer estar solo, también uno no vive su verdad, vive la verdad de los demás, solo para uno poder como que acoplarse y entrar a un grupito, a una burbujita. El punto de todo esto es librarnos de nuestras heridas, de nuestras expectativas, de nuestro dolor y decir, ok, esto es parte de la vida. Ya no voy a estar tan preocupado en tratar de sanar mi herida y todo el día yo aquí dándole. No, ya, ¿sabe qué? Me curé. Aquí tengo la cicatriz para mostrarte, pero ahora quiero vivir a mi modo. No estoy viviendo al modo de herido. No estoy viviendo al modo de tratar de seguir sanando. No, ya estoy sano. ¿Y cómo nos vamos a mantener sanos? Y ya, vivir la verdad de uno, porque la verdad de uno quiere decir que has encontrado paz, amor y armonía entre todas estas cosas. Y hay otros miedos que quizás no toco en este video, me los dejan saber en los comentarios. Gracias por ver el video, si te gustan temas así, dale like y si no, pues está bien también. Hasta la próxima.